En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy es 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, día de la Virgen de Fátima, de las apariciones de la Virgen en Fátima. Y hoy ha sido un día en el que he tenido varias ideas, varias inspiraciones. Esta mañana mientras hacía la oración y quería compartir con vosotros pues algunas de las cosas. También a lo largo del día he tenido alguna otra idea. Y bueno, voy a intentar. No sé exactamente el Señor qué es lo que pretende con todo esto, pero voy a intentar de hablaros de lo que hoy he estado meditando. La primera cosa que quisiera decir es hacer una pregunta, ¿no? Hacer una pregunta. El cristianismo, el cristianismo no es una filosofía, no es una filosofía. Lo primero, vamos a ver la definición de filosofía, ¿no? Según el diccionario que viene en Internet. Eh, Filosofía: conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y sobre el universo. También se entiende por filosofía sistema filosófico, conjunto sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador. ¿Vale? ¿Mm? Pues yo digo, hoy la reflexión es que la fe cristiana y católica no es una filosofía. La filosofía existe, pero el cristianismo no es una filosofía. Esto no lo he aprendido yo en ninguna escuela. Simplemente me lo dicta el sentido común. Y bueno, leyendo la definición y la experiencia de la vida cristiana, pues me da a entender que el cristianismo no es una filosofía. Por ejemplo, podemos escuchar algunas veces expresiones como esa persona tiene una filosofía de vida determinada, ¿vale? Eso sí, filosofía comparado con un modo de vivir, con unos valores, pero la fe cristiana no es una filosofía, no es una filosofía. Y la pregunta, la pregunta que esta mañana he recibido en mi espíritu es, ¿los cristianos creemos en una filosofía? O sea, ¿creemos que el cristianismo, la fe cristiana es una filosofía o es algo más que una filosofía? Evidentemente, evidentemente para mí, y bueno, entiendo que para la Iglesia, la doctrina de la Iglesia Católica deja muy claro que el cristianismo no es una filosofía. La fe cristiana no es una filosofía. Y entonces, ¿por qué es importante diferenciar este concepto? Porque en el mundo hay muchas religiones, en el mundo hay muchas formas de ver las cosas, hay muchas formas de actuar. Ya decía yo hace unos días que no se necesita la fe en Cristo para hacer obras buenas. Un ateo también puede hacer alguna obra que otra buena. O sea, el hacer obras buenas no es porque seas cristiano. Evidentemente, ningún ser humano, ningún ser humano es capaz de hacer una obra buena si Dios no lo inspira. Pero eso no tiene nada que ver con la fe, aunque la fe, evidentemente, nos va a ayudar a ver el mundo de otra forma y por lo tanto a actuar de acuerdo con nuestra fe. O no, cuando decimos que tenemos fe, pero no actuamos de acuerdo con nuestra fe,
Evidentemente algo falla. Entonces, leyendo la palabra de Dios, por ejemplo, el Salmo 35, me planteaba esta mañana, ¿no? este punto. Os voy a leer un poquito lo que dice el Salmo 35. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias. Porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. Bien, en este fragmento del Salmo 35, pues podemos ver que la palabra de Dios no es una filosofía, que está por encima de cualquier filosofía, porque habla en unos términos que no puede hablar ninguna filosofía. Me explico. Cuando dice, Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras y tus sentencias son como el océano inmenso. Cuando leemos esto o cuando escuchamos esto en la iglesia, estamos reconociendo a un Dios que es nuestro Dios, que es omnipotente, todopoderoso. Y no hay ninguna filosofía en la tierra que llegue a estas cosas. Cuando dice, tú socorres a hombres y animales, no hay ninguna filosofía que pueda hablar así. Estamos hablando de Dios omnipotente, de un Dios que todo lo puede. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Estamos reconociendo a través del Salmo, estamos reconociendo que por encima de nuestras obras, nuestros actos, está alguien que está por encima de todos nosotros. Los humanos, dice el Salmo, o sea, nosotros, se acogen a la sombra de tus alas. Esto es un recurso literario para dar a entender cómo nos ponemos bajo su protección. Claro que para esto hay que tener fe en ese Dios omnipotente, no en una fe que es como si fuera una filosofía más de las muchas que existen en el planeta. El cristianismo no es el budismo. El budismo puede tener alguna cosa que sea buena, o mejor dicho, que no sea mala, pero no tiene nada que ver con esto. Hay una petición al final en este salmo donde dice el salmista, ¿no? El orante, la persona que ora, que lee este salmo, dice, prolonga tu misericordia con los que te reconocen.
Alguno, alguno aquí en este punto podría confundir la parábola del fariseo y del publicano y no haberla entendido o no entenderla bien. Porque el diablo algunas veces nos tienta con la misma palabra de Dios para que nos confundamos y no hagamos nada y no hagamos lo que tenemos que hacer. El salmista lo dice claramente. Está rogándole a Dios que sea misericordioso con aquellas personas que le reconocen a Él. Entonces, ¿qué pasa con los malos? ¿Qué pasa con los malvados? Bueno, la palabra de Dios lo está dejando claro. Esta oración, esta oración es para los creyentes. ¿Eh? Es para los creyentes. Que tu justicia, dice el Salmo, esté con los rectos de corazón. Fijaos la diferencia. La oración está dirigida a Dios de parte de un creyente y está pidiendo protección para los creyentes, para él, para mí. No se está poniendo por encima de nadie. Esto no es la parábola del fariseo, del publicano, en la que había en la que había una soberbia por parte del fariseo frente al publicano. No, esto no es lo mismo. Que no me pisotee el pie del soberbio, dice el salmista. O sea, el salmista sabe distinguir. O sea, la persona que ora esto debe saber distinguir quién es malo. Porque hay maldad en la tierra y es necesario discernir la maldad para no caer en ella. Por lo tanto, seguimos orando a un Dios omnipotente al que le imploramos protección, le imploramos misericordia. Dice el Salmo, que no me eche fuera la mano del malvado. Claro, claro. Esto es más que una filosofía. Esto es palabra de Dios. Dios ha inspirado a los autores sagrados en la Biblia para darnos su palabra, para darnos sus consejos, para darnos sus directrices, para saber cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que comportarnos. Entonces puede haber personas que no sean malas personas, pero que no tienen fe en este Dios, en Dios omnipotente y todopoderoso. ¿Podrán ser buenas personas? No estarán buscando en su vida hacer mal a nadie. Ese es el concepto de buena persona. Pero no tienen la fe en el Dios omnipotente, en el Dios al que le reza el salmista en este salmo que os he leído. Y todavía alguno podrá alcanzar esto. Pero luego leemos otro pasaje del Antiguo Testamento, del libro de Judith, que dice lo siguiente. Se refiere a Dios como creador del mundo y protector de su pueblo. Y dice, capítulo 16, dice, cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza, invencible. Fijaos, estamos declarando la fe en un Dios que dice esta palabra que es invencible y admirable por su fuerza. Alguno podrá decir, pero bueno, Dios invencible, pero el mal no ha dejado de existir en la tierra desde que el mundo es mundo. Pues Dios es invencible y el mal siempre pierde y el mal siempre cae. Por eso podemos decir con toda certeza, Señor, tú eres grande y glorioso,
admirable en tu fuerza, invencible. Podemos hacerlo. Lo hemos visto, lo podemos ver en los libros de historia. En la misma Biblia podemos ver cómo esto es verdad. El mal tiene un tiempo en el que se permite, pero luego es barrido, derrotado. Y la misión del creyente, la tarea que tenemos nosotros, es la de rezar, orar, creer en este Dios de la Biblia, en este Dios omnipotente, no en una filosofía, no en una filosofía de vamos a hacer el bien, vamos a hacer obras buenas. Sí, claro que sí, tenemos que hacer obras buenas, pero no está ahí todo encerrado en la doctrina cristiana, no es eso. Y ahora os lo voy a mostrar con una carta de San Pablo. Pero antes quiero terminar esto porque me parece importante. Una vez que hemos reconocido que Dios es grande y glorioso, admirable en su fuerza, invencible, y nos lo creemos, ojo, porque esta es otra. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y nos puede entrar por un oído y salir por el otro? ¿Creemos realmente lo que estamos escuchando? Esto es palabra de Dios. Dice, que te sirva toda la creación porque tú lo mandaste y existió. ¿Lo veis? Estamos reconociendo la omnipotencia al Dios Todopoderoso, al Creador del mundo. Enviaste tu aliento y la construiste. Hoy hay muchas teorías y cada uno pues puede. Esto no es científico, la palabra de Dios no es ciencia tampoco. Igual que no es filosofía, tampoco es ciencia. Esto puede ser perfectamente un recurso literario, pero lo importante es reconocer que la creación depende de Dios Todopoderoso. Dice el texto, nada puede resistir a tu voz. ¿Alguno cree que hay algo más grande que Dios? El gran pecado de Satanás. Creerse superior a Dios o igual a Dios. Fijaos lo que dice la palabra después. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Tenemos la naturaleza funcionando y el salmista lo recoge y lo ve y lo analiza y recibe la inspiración. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Pues vemos de nuevo a Dios Todopoderoso, Dios que está por encima de las leyes de la naturaleza, que respeta sin duda las leyes de la naturaleza, pero que está por encima de las leyes de la naturaleza. Y tenemos al creyente, al verdadero creyente, el que tiene fe. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice en el Evangelio. Hay que tener fe. Tú, en medio de todas estas desgracias que nos acaba de anunciar ahí el texto, dice, tú serás propicio a tus fieles. Pues bien, si ponemos nuestra fe en este Dios todopoderoso, en este Dios omnipotente, pues estaremos estaremos en el camino correcto. Pero si no creemos verdaderamente en un Dios omnipotente y en un Dios todopoderoso, y todo lo que ocurre en la vida, y todo lo que ocurre en nuestra vida, y todo lo que ocurre en el mundo, lo ponemos como si fuera algo que ha sucedido por casualidad, que ha sido inevitable por no sé qué configuración de casualidades, ahí tenemos nosotros una gran tarea. Tenemos que decidir de qué parte estamos, en qué creemos. ¿Creemos en una filosofía
de personas buenas que hacen el bien a los demás? ¿O creemos en que Dios, además de bueno y santo, es también todopoderoso y todo justicia y todo misericordia? Pues esta es la reflexión sobre el tema de la filosofía, ¿no? Y esto se complementa hoy con otra inspiración que he tenido a lo largo del día sobre el tema que tiene que ver con esto, el tema de hacer el bien a los demás, ¿no? Ser buenas personas. Ahora en este tiempo de pandemia eh, se están viendo muchas cosas buenas de muchas personas que están haciendo el bien. Pero os voy a leer un texto de San Pablo. Mejor, antes voy a citaros brevemente lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, que es una de las columnas que normalmente es la que más se nos queda en nuestra mente, ¿no? Cuando hablamos de caridad y cuando hablamos de hacer obras buenas, que es el famoso discurso, ¿no? En aquel día os diré, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Os suena, ¿verdad? Bien, pues ese discurso es uno de los que más se utilizan, incluso, claro, por supuesto en la Iglesia, para animarnos a que nuestra fe produzca obras. Porque, insisto, un ateo también puede. Una persona que no cree en Jesucristo también puede llegar a hacer estas cosas. Por lo tanto, no es una cosa extraordinaria. Es el mismo Dios que llueve para justos e injustos, el que pone en el corazón, y muchas veces sin que nos demos cuenta, la buena obra, porque no es nuestra, es suya. Porque nosotros seríamos incapaces de hacer el bien por nosotros mismos. Entonces, cuando leemos o cuando nos leen, o escuchamos en la iglesia, San Mateo 25, aquel discurso del día aquel del juicio en el que se nos juzgará, dice, ¿no? Como San Juan de la Cruz, aquel día se nos examinará del amor. Ponemos el énfasis, en tenemos que hacer obras, tenemos que hacer obras, tenemos que hacer obras, tenemos que hacer obras. Bien, bien. Se trata de que, como decía aquel, ¿no? Si, si no haces buenas obras, por lo menos no molestes, ¿no? Bueno, pues si hacemos buenas obras, todavía mejor. Pero para mí, y ahora os lo voy a demostrar, el hacer buenas obras no es tampoco la clave de nuestra fe. Escuchad lo que dice San Pablo a los Corintios. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 3. 13, 3. Primera Corintios. Es muy fuerte lo que aquí dice. Es un versículo solo, pero es un versículo que merece la pena leerlo y pensar en qué punto estamos nosotros cuando leemos este versículo. Dice, aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Repito, aunque reparta todos mis bienes, si no tengo caridad, de nada me aprovecha. Claro, claro, aquí podíamos ver, ¿no? Aunque el que ve el corazón es Dios, por supuesto. Pero no está de más que nos examinemos en esto. ¿Cómo realizamos nuestra caridad? ¿En nombre de quién estamos realizando la caridad? Porque San Pablo lo acaba de decir, que yo puedo darle a los pobres todos mis bienes.
todos mis bienes. O sea, entregarme por completo y no haber conseguido el efecto que esas buenas obras tendrían que haber hecho en mí. Y no haber conseguido quizás el efecto de cara a Dios. Porque si dice San Juan de la Cruz, en aquel día me examinarán del amor, no quiere decir, según lo que acabamos de ver en San Pablo, que el hecho de hacer obras buenas tenga siempre una relación directa con la caridad. Esto puede ser difícil de entender, pero insisto, lean el versículo y pregunten, pónganse delante del Señor. Yo también lo haré. Le pido a Dios que me dé mucha claridad sobre esto, porque creo que es muy importante. ¿Qué es tener caridad? Habría que preguntarse. Porque ya digo, los ateos, hay muchas formas de hacer el bien, hay muchas organizaciones filantrópicas, la filantropía, que se dedican a hacer el bien, pero prescinden de Jesucristo. ¿Y qué significa? Pues que al prescindir de Jesucristo, pues pueden estar haciendo el bien, pero a lo mejor sus vidas en muchas otras facetas están totalmente apartadas de Dios. Y muchas, a lo mejor hay otros mandamientos de la ley de Dios que no están cumpliendo. Están haciendo alguna obra buena, están ayudando a alguien, pero a lo mejor hay mandamientos de la ley de Dios que no están cumpliendo. A lo mejor sus vidas están de espaldas a Dios, pero aún así hacen obras buenas, hacen obras de caridad, como dar alimento al que no lo tiene, o visitar a un enfermo. Ya lo dice San Pablo. No hay una relación directa siempre en todo lo que se hace como una obra buena. No hay una relación directa obra buena y caridad en todos los casos. Ahora es nuestra misión tener que averiguar qué quiere decir esto. Y yo vuelvo entonces al principio y digo, el cristianismo no es una filosofía. No estamos en la iglesia simplemente para hacer obras caritativas. Hay que practicar la caridad, por supuesto. La caridad de Dios, no nuestra caridad. Porque nosotros, ya digo, nosotros, por nosotros mismos, muchas veces nos podemos estar buscando nosotros mismos en esa obra. Por eso algunas lecturas del Evangelio en Cuaresma dicen, tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha, no vayas por ahí pregonando con la trompeta delante. Claro, es que la caridad tiene una forma muy fina y muy concreta de materializarse, ya lo dice San Pablo. Si doy todos los bienes a los pobres pero no tengo caridad, no me sirve, no me va a aprovechar. Sí, le voy a hacer un bien temporal a alguien, pero realmente eso no era caridad. O podía no ser caridad, hay que examinarlo. Hay que ponerse delante del Señor y hay que examinar eso. Por eso insisto, ¿en qué Dios creemos? ¿Creemos en un Dios omnipotente, todopoderoso? ¿O creemos que Dios es simplemente, y Jesucristo simplemente fue un hombre bueno que nos enseñó una serie de normas, de preceptos para hacer el bien y ya? Es importante tener eso claro. Es importante. Porque fijaos lo que dice después San Pablo en el siguiente capítulo. Primera epístola a los Corintios, capítulo 14. Dice 14, versículo 1. Buscad la caridad. Claro. Pero, hay un pero. Hay un pero. Este pero yo creo que no se presta la atención debida. Hay muchas personas que no prestan la atención debida a este pero. Buscad la caridad, San Pablo no lo niega, pero aspirad también a los dones espirituales.
claro, a los dones espirituales. Es lo que estamos diciendo. No es filosofía, no es una práctica mm, filantrópica de las que hay tantas, ¿no? En este mundo. Puedes apuntarte a cualquier ONG, puedes apuntarte a UNICEF, puedes apuntarte a Intermón, bueno, no quiero hacer publicidad, pero hay cientos de organizaciones. Y por supuesto, en la Iglesia Católica, ahí tenemos Cáritas, tenemos Manos Unidas, pero, ojo, podemos caer en el error. Por eso dice San Pablo, buscar la caridad, pero la caridad de verdad, no esa forma de hacer el bien dándome yo entero, pero sin una verdadera caridad. Es decir, sin estar puesto verdaderamente en Jesucristo, sino quizás estar puesto sobre mi ego. No sé, lo digo espontáneamente. Aspirar también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Es decir, el capítulo 14 es muy rico, no voy a entrar porque esto sería más propio de la semana de Pentecostés. Pero quiero dejar claro eso, ¿no? Que la filosofía es una cosa y la fe cristiana es otra cosa y que tenemos que tener claro en quién tenemos puesta nuestra fe, si ese Jesucristo en el que creemos es verdaderamente el que caminó sobre las aguas, el que dio la vista a los ciegos y el que puede en cualquier momento de tu vida intervenir de forma directa. El problema es que, como le ocurrió a Jesús en Nazaret, no podía hacer milagros, no podía hacer intervenciones directas por la falta de fe, dice el Evangelio, que en Nazaret, en su pueblo, no pudo hacer milagros, muchos milagros porque sus paisanos no creían en que los podía hacer. Y la falta de fe es es un impedimento para ver a Dios actuar en nuestra vida, a ese Dios que os he tratado de mostrar en los salmos, ese Dios en el que el salmista pone su confianza frente a todo. Pues nada, aquí termino la reflexión. Bueno, pues yo sigo haciendo lo que creo que debo de hacer y doy gracias al Señor por un nuevo día y pido y le pido a Él, al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, que os bendiga a todos en este día de la Virgen de Fátima, por la intercesión de Nuestra Señora. Amén.